La Copa del Mundo es aquella fiesta futbolística que todo el mundo desea vivir. Ver a su selección competir, celebrar un gol y, sobre todo, levantar el trofeo. Pero detrás de esa fiesta existe una cara mucho más oscura. A lo largo de los años, diferentes mundiales han quedado marcados por polémicas que trascendieron el terreno de juego. Algunas cambiaron el resultado de partidos, otras pusieron en duda la transparencia de la organización. Y algunas llegaron incluso a afectar la imagen de todo el torneo. Porque el mundial no solo está compuesto de goles, celebraciones, leyendas y campeones. También existen decisiones arbitrales cuestionables, partidos que quedaron bajo sospecha, momentos inexplicables y situaciones que hasta el día de hoy siguen generando debate entre los aficionados. Por eso, hoy vamos a repasar cronológicamente los momentos más polémicos de cada mundial. La Batalla de Santiago. Comenzamos nuestro recorrido cronológico por uno de los episodios más recordados y violentos de la historia de los mundiales, la Batalla de Santiago. Nos encontramos en el Mundial de Chile 1962. En la primera jornada del Grupo 2, Chile se enfrentaba a Italia en el Estadio Nacional de Santiago. Por un lado estaba Chile, que venía de derrotar a Suiza por 3-1. Italia, en cambio, había empatado 0-0 contra Alemania Federal. Pero aquel Chile vs Italia rápidamente dejó de parecer un partido normal. Desde los primeros minutos comenzaron las provocaciones y las entradas fuertes. El encuentro se convirtió en un auténtico caos, con enfrentamientos entre jugadores, expulsiones y constantes intervenciones del árbitro. La situación llegó a tal punto que la policía tuvo que entrar al terreno de juego para controlar los incidentes. De ahí nació el nombre con el que el partido pasaría a la historia, la Batalla de Santiago. A pesar de toda la polémica, el partido continuó y Chile terminó imponiéndose 2-0, con goles de Jaime Ramírez y Jorge Toro. El resultado quedó registrado en los libros, pero aquel encuentro sería recordado por algo mucho más allá del fútbol, como uno de los partidos más polémicos y violentos jamás disputados en una Copa del Mundo. Y apenas estamos comenzando, el gol fantasma. 4 años después de la Batalla de Santiago, llegaría una de las polémicas más famosas de la historia de los mundiales, el gol fantasma de 1966. El mundial se disputaba en Inglaterra, la selección anfitriona. Los ingleses habían comenzado el torneo empatando 0-0 contra Uruguay y posteriormente habían derrotado a México y Francia. En cuartos de final se enfrentaron a una Argentina muy competitiva y lograron vencerla por 1-0. En semifinales les esperaba una de las grandes revelaciones del campeonato, Portugal de Eusebio. Inglaterra volvió a ganar, esta vez por 2-1, y consiguió llegar a la gran final. Al otro lado estaba Alemania Federal, que también estaba realizando un gran torneo. La final comenzó con un gol alemán, pero Inglaterra consiguió darle la vuelta al marcador. Sin embargo, cuando parecía que los ingleses tenían el título en sus manos, Alemania Federal volvió a marcar y puso el 2-2 en el último minuto del tiempo reglamentario. Había que ir a la prórroga. Y entonces ocurrió lo inexplicable. En el minuto 101, Geo Fürst recibió el balón dentro del área y disparó. La pelota golpeó el travesaño, rebotó hacia abajo y salió del arco. Los jugadores ingleses celebraron. Los alemanes protestaron. Había entrado. El árbitro consultó con el juez de línea y finalmente concedió el gol. 3-2 para Inglaterra. Hasta el día de hoy, aquella jugada continúa siendo una de las decisiones arbitrales más discutidas de la historia del mundial. Las imágenes no permiten determinar de forma absolutamente clara que el balón hubiera cruzado completamente la línea. Pero la historia todavía tendría un último capítulo. Geo Fürst volvería a marcar en el minuto 120, completando un hat-trick y colocando el definitivo 4-2. El árbitro señaló el final. Inglaterra era campeona del mundo por primera y, hasta ahora, única vez en su historia. Pero aquella final quedaría marcada para siempre por una pregunta: ¿el balón realmente entró? Si Brasil gana por 4 goles o más, no vuelven a casa. Nos adelantamos 8 años hasta llegar al Mundial de Alemania Federal 1974, donde ocurrió una de las historias más extrañas y, al mismo tiempo, más serias de la historia de la Copa del Mundo. Esta vez hablamos de Zaire, la actual República Democrática del Congo.
Era la primera participación de Zaire en un mundial y las cosas comenzaron mal. En su debut perdieron 2-0 contra Escocia. Pero lo peor llegaría en la segunda jornada. Zaire fue aplastado 9-0 por Yugoslavia, una de las derrotas más contundentes de la historia de la Copa del Mundo. Para la última jornada les esperaba un rival todavía más complicado: Brasil. Durante el partido ocurrió una de las escenas más recordadas de aquel mundial. Brasil obtuvo un tiro libre. Mientras los brasileños se preparaban para ejecutarlo, el defensor zaireño Mwepu Ilunga salió disparado de la barrera y pateó el balón antes de que se realizara el lanzamiento. Los brasileños quedaron sorprendidos. Muchos espectadores pensaron que Ilunga simplemente no entendía las reglas del fútbol. Pero detrás de aquella extraña acción había una historia mucho más oscura. Según los relatos posteriores, el régimen de Mobutu Sese Seko, entonces gobernante de Zaire, había advertido a la selección que una derrota por 4 goles o más contra Brasil tendría graves consecuencias para ellos al regresar al país. Así que aquel gesto que parecía absurdo podía entenderse de otra manera. Los jugadores estaban intentando protegerse. Finalmente, Brasil ganó 3-0. Zaire terminó eliminado del mundial, pero aquella escena protagonizada por Mwepu Ilunga quedó grabada para siempre en la memoria de la Copa del Mundo. Una imagen que durante décadas fue tomada como una simple anécdota, hasta que se conoció el contexto que había detrás. La vergüenza de Gijón. Nos adelantamos otros 8 años hasta llegar al Mundial de España 1982. En el grupo B estaban Alemania Federal, Austria, Chile y Argelia, una selección que disputaba su primer mundial. Y Argelia sorprendió al mundo desde el comienzo. En su debut consiguió una victoria histórica. Argelia derrotó 2-1 a Alemania Federal, protagonizando uno de los grandes batacazos de aquel campeonato. Después, los argelinos volvieron a ganar, esta vez 3-2 contra Chile, y comenzaron a soñar con una clasificación histórica. Pero entonces llegó el problema. En la última jornada, Argelia ya había disputado su partido y había perdido 3-2 contra Austria. Al día siguiente, Alemania Federal derrotó 4-1 a Chile. Con esos resultados, Alemania y Austria sabían exactamente qué necesitaban para clasificarse. Y aquí estaba el problema del calendario. Alemania Federal y Austria todavía tenían que enfrentarse entre sí. El partido se disputó en Gijón. Alemania marcó rápidamente el 1-0. Y después, prácticamente dejó de jugarse al fútbol. Ambas selecciones parecieron conformarse con el resultado, porque ese marcador clasificaba a los dos y eliminaba a Argelia. Los jugadores comenzaron a mover el balón sin buscar realmente el ataque. El público empezó a mostrar su descontento y el partido terminó 1-0 para Alemania Federal. Argelia quedó eliminada. La indignación fue enorme. El encuentro pasó a ser conocido como la vergüenza de Gijón. La polémica fue tan grande que, para evitar que una situación similar volviera a ocurrir, la FIFA modificó el calendario para futuros mundiales. Desde México 1986, los partidos de la última jornada de cada grupo se disputarían simultáneamente. Así, las selecciones ya no podrían conocer de antemano el resultado de su rival antes de jugar. Una polémica que terminó provocando un cambio que continúa vigente hasta nuestros días. Y la historia de las polémicas mundialistas todavía estaba lejos de terminar. El gol con la mano de Maradona. Nos adelantamos 4 años hasta llegar al Mundial de México 1986, donde Argentina se enfrentaba a Inglaterra en los cuartos de final. El partido tenía además un contexto especial. Apenas 4 años antes, Argentina y Reino Unido habían protagonizado la Guerra de las Malvinas. Ahora, ambos países volvían a enfrentarse, pero esta vez sobre un campo de fútbol. El encuentro comenzó con mucha tensión. Y entonces llegó el minuto 51. Diego Maradona recibió el balón, avanzó hacia el área y, tras un rebote, saltó junto al arquero inglés Peter Shilton. Maradona extendió su mano y desvió el balón hacia la portería. Gol de Argentina. Los ingleses protestaron inmediatamente. Pero el árbitro tunecino Ali Bin Nasser concedió el tanto. Maradona había marcado con la mano. La repetición dejó claro lo que había ocurrido, pero el gol ya era válido y Argentina se adelantaba 1-0.
Años después, Maradona describiría aquel tanto con una frase que se volvería legendaria: la mano de Dios. Pero la historia tendría una ironía increíble. Solo 4 minutos después, el mismo Maradona protagonizaría otra jugada completamente diferente. Tomó el balón en su propio campo, dejó atrás a varios jugadores ingleses y terminó marcando uno de los goles más espectaculares de la historia de los mundiales. 2 goles. Uno marcado ilegalmente con la mano. Y otro considerado una auténtica obra maestra. Argentina terminaría ganando 2-1 y avanzaría a las semifinales. Días después, Maradona llevaría a Argentina hasta la final y conquistaría su segunda Copa del Mundo. Pero aquel primer gol contra Inglaterra quedó para siempre como uno de los momentos más polémicos de la historia del fútbol. La mano de Dios había cambiado un partido. La convulsión de Ronaldo. Nos adelantamos otros 16 años hasta llegar al último mundial del siglo XX, Francia 1998. La gran final enfrentaba a 2 gigantes, Francia y Brasil. Francia había realizado una gran campaña. En octavos eliminó a Paraguay en la prórroga, en cuartos superó a Italia en los penaltis y en semifinales derrotó a la revelación del torneo, Croacia. Brasil, por su parte, había dejado en el camino a Chile, Dinamarca y Países Bajos. Todo estaba preparado para una final espectacular. Pero entonces, pocas horas antes del partido, ocurrió algo completamente inesperado. Ronaldo Nazário, la gran estrella brasileña, sufrió una convulsión. El delantero quedó inconsciente durante varios minutos y fue trasladado a una clínica para ser examinado. Inicialmente, incluso fue retirado de la alineación titular. La situación generó una enorme incertidumbre. ¿Debía jugar? Finalmente, Ronaldo fue declarado apto y volvió a aparecer en el 11 titular de Brasil. Sin embargo, aquella decisión provocaría una enorme controversia después del partido. Ronaldo salió al campo, pero estuvo muy lejos del nivel que había mostrado durante el torneo. Y Francia aprovechó la situación. Zinedine Zidane marcó 2 goles de cabeza en la primera mitad y Emmanuel Petit sentenció el encuentro en los últimos minutos. Francia conquistaba su primera Copa del Mundo en casa. Pero mientras los franceses celebraban, en Brasil quedaba una enorme pregunta: ¿por qué Ronaldo jugó después de sufrir aquella convulsión pocas horas antes? La decisión de permitirle disputar la final se convirtió en una de las mayores controversias médicas y deportivas de la historia de los mundiales. Y 4 años después, Ronaldo tendría la oportunidad de escribir un capítulo completamente diferente de su historia mundialista. Las polémicas arbitrales de Corea del Sur. Llegamos al Mundial de Corea del Sur y Japón 2002, un torneo que dejó eliminaciones inesperadas y grandes sorpresas. Francia, vigente campeona del mundo, quedó eliminada en la fase de grupos sin conseguir una sola victoria. Portugal también quedó fuera en la primera fase. Pero la selección que terminaría en el centro de una enorme controversia sería Corea del Sur, la anfitriona. En octavos de final le tocaba enfrentarse a Italia. Los italianos comenzaron ganando y parecían tener el partido bajo control. Pero entonces comenzaron las decisiones arbitrales que provocaron una enorme polémica. Corea obtuvo un penal, pero Gianluigi Buffon consiguió detenerlo. Poco después, Italia marcó otro gol, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Y cuando el partido entró en la prórroga, llegó otro momento polémico. Francesco Totti fue expulsado después de recibir una segunda tarjeta amarilla por una supuesta simulación. Con un jugador menos, Italia terminó sufriendo. Corea del Sur consiguió marcar en la prórroga y eliminó a Italia por 2-1. Pero la polémica no terminó ahí. En cuartos de final, Corea se enfrentó a España. El encuentro volvió a estar rodeado de decisiones arbitrales discutidas. Un gol de Rubén Baraja fue anulado por una falta previa. Y en la prórroga, España volvió a celebrar cuando Fernando Morientes marcó, pero el tanto fue invalidado porque el asistente consideró que el balón había salido del terreno de juego antes del centro de Joaquín. Las repeticiones televisivas generaron todavía más dudas. España tampoco consiguió aprovechar sus ocasiones y, después de 120 minutos sin goles, todo se decidió en los penaltis. Corea del Sur ganó la tanda y eliminó a España. La selección anfitriona estaba en semifinales. La polémica fue gigantesca.
Para muchos aficionados, las decisiones arbitrales habían favorecido claramente a Corea. Sin embargo, no existe una prueba concluyente de que los partidos estuvieran amañados. Y entonces llegó Alemania. En semifinales, Corea del Sur finalmente cayó 1-0 ante la selección alemana, poniendo fin a su extraordinaria campaña. Pero el recuerdo de aquellos partidos contra Italia y España quedó para siempre como uno de los episodios arbitrales más controvertidos de la historia de los mundiales. ¿Fue simplemente una actuación arbitral desastrosa o hubo algo más detrás? La pregunta sigue generando debate hasta hoy. La batalla de Nuremberg Mundial de 2006. Nos adelantamos 20 años hasta el Mundial de Alemania 2006. En los octavos de final se enfrentaban Portugal y Países Bajos, dos selecciones que llegaban con grandes expectativas. Lo que nadie esperaba era que aquel partido terminaría convirtiéndose en una auténtica batalla. Portugal se adelantó en el marcador gracias a Maniche, pero a partir de ahí el encuentro comenzó a calentarse. Las faltas, las protestas y los enfrentamientos entre jugadores se hicieron cada vez más frecuentes. El árbitro ruso Valentín Ivanov comenzó a mostrar tarjetas una y otra vez, hasta que llegaron las expulsiones. Costina fue expulsado por Portugal. Después sería expulsado Khalid Boularouz por Países Bajos. Más tarde, Deco vio la roja. Y finalmente Giovanni Van Bronckhorst también fue expulsado. En total, 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas. El partido terminó 1-0 para Portugal, que avanzó a los cuartos de final. Pero el resultado terminó casi eclipsado por la enorme cantidad de tarjetas y los constantes enfrentamientos. El propio árbitro reconocería posteriormente que el partido se le había escapado de las manos. El encuentro pasaría a la historia con un nombre que lo decía absolutamente todo: la batalla de Nuremberg. Una noche en la que el fútbol prácticamente quedó en segundo plano. ¿Era gol de Lampard o no? Llegamos al Mundial de Sudáfrica 2010, considerado por muchos aficionados como uno de los mundiales más memorables de la historia. Pero en los octavos de final ocurriría una de las jugadas más polémicas del torneo. Alemania e Inglaterra se enfrentaban por un lugar en los cuartos de final. Alemania comenzó dominando y rápidamente se puso 2-0 arriba. Inglaterra consiguió descontar y puso el partido 2-1. Y entonces llegó el momento que cambiaría la historia del encuentro. Minuto 39. Frank Lampard recibió el balón y sacó un disparo que superó al arquero alemán. La pelota golpeó el travesaño, bajó claramente detrás de la línea de gol y volvió a salir. Era gol. Pero el árbitro no lo concedió. El guardameta alemán Manuel Neuer tomó rápidamente el balón y el juego continuó como si nada hubiera ocurrido. Las repeticiones televisivas demostraron que el balón había cruzado completamente la línea. Inglaterra había sido víctima de otro gol fantasma. Y la ironía era enorme. 44 años después del polémico gol de Geoff Hurst en la final de 1966, Inglaterra volvía a estar involucrada en una jugada de este tipo. Para muchos alemanes, aquello fue visto incluso como una especie de karma del 66. Pero esta vez la historia terminó de manera muy diferente. Alemania aprovechó los espacios y terminó goleando a Inglaterra. Alemania 4-1 Inglaterra. La polémica de Lampard se convirtió en uno de los argumentos más fuertes para introducir posteriormente tecnologías capaces de determinar si el balón había cruzado completamente la línea de gol. Una decisión de unos centímetros que volvió a demostrar algo. En un mundial, un gol puede cambiarlo todo. Era gol de Yepes. Después de 16 años, Colombia regresaba a una Copa del Mundo. Y lo hacía con una generación que rápidamente comenzaría a ilusionar a todo un país. En la fase de grupos, Colombia estuvo en el grupo C junto a Grecia, Costa de Marfil y Japón. La selección cafetera ganó sus 3 partidos. Derrotó 3-0 a Grecia, 2-1 a Costa de Marfil y goleó 4-1 a Japón. 9 puntos de 9. En octavos de final tocaba Uruguay. Y allí apareció un nombre que comenzaría a sonar en todo el mundo: James Rodríguez. El colombiano marcó un espectacular gol de volea que posteriormente recibiría el premio Puskás al mejor gol del año. Colombia avanzó a cuartos de final. Pero allí esperaba el anfitrión, Brasil.
El partido comenzó con un gol de Thiago Silva al minuto 7. Brasil consiguió aumentar la ventaja en el segundo tiempo gracias a David Luiz. Colombia reaccionó y James Rodríguez descontó desde el punto penal. Pero el partido estuvo rodeado de polémica por varias decisiones arbitrales. Y entonces llegó el minuto 66. Mario Alberto Yepes marcó lo que parecía ser el empate colombiano. Los jugadores celebraron. El país entero gritó. Pero el asistente levantó la bandera. Fuera de juego. El gol fue anulado. Las repeticiones mostraron que Yepes estaba adelantado cuando recibió el balón, por lo que la decisión fue considerada correcta. Colombia terminó perdiendo 2-1. El sueño mundialista había terminado. Pero aquel equipo había conseguido algo todavía más importante: devolverle a Colombia la ilusión de competir entre los grandes. Y mientras James se convertía en una de las estrellas del torneo, otro partido de 2014 quedaría marcado por varias decisiones arbitrales discutidas. La final de las polémicas: Alemania y Argentina se enfrentaban por tercera vez en una final de la Copa del Mundo. Habían pasado 24 años desde la última final entre ambos. Pero la polémica comenzó incluso antes del partido. Alemania había tenido un día adicional de descanso respecto a Argentina, algo que generó comentarios, aunque no fue determinante para explicar el resultado. El partido comenzó muy igualado. En el minuto 29, Gonzalo Higuaín recibió el balón y marcó para Argentina. Pero la bandera del asistente se levantó. Fuera de juego. El gol fue anulado. Poco después llegó otra jugada discutida. Benedict Guedes golpeó a Pablo Zabaleta en una acción que provocó reclamos argentinos. El árbitro no mostró tarjeta roja. Y en el segundo tiempo llegó otra de las imágenes más comentadas de la final. Manuel Neuer salió a disputar un balón con Gonzalo Higuaín dentro del área. El delantero argentino cayó al suelo y pidió penal. El árbitro decidió continuar el partido. No hubo penal. Los 90 minutos terminaron 0-0. Había que ir a la prórroga. Y entonces apareció un jugador que cambiaría para siempre la historia del fútbol alemán. Minuto 113. Andrés Schürrle recibió el balón por la banda y envió un centro al área. Allí apareció un joven que había entrado como suplente, Mario Götze. Controló el balón con el pecho y definió de volea. Argentina buscó desesperadamente el empate, pero no pudo conseguirlo. Minuto 120. Lionel Messi tuvo una última oportunidad mediante un tiro libre. El balón se marchó por encima del arco. El árbitro señaló el final. Alemania era campeona del mundo por cuarta vez. Para Argentina comenzaba entonces una etapa especialmente dolorosa. Llegaron las finales perdidas ante Chile en las Copas América de 2015 y 2016. En Rusia 2018, Argentina tuvo una fase de grupos complicada. Empató contra Islandia, derrotó a Nigeria y perdió contra Croacia. Después cayó ante Francia en octavos de final. Pero 4 años después, Argentina volvería a una final. Y esta vez la historia sería diferente. En Qatar 2022, Lionel Messi y su selección conquistaron finalmente la tercera estrella argentina. Después de décadas de espera, Argentina volvió a levantar la Copa del Mundo. Con esto aprendimos que el fútbol puede tener su lado más oscuro.